Ese día no estaba determinado por mí, naturalmente, porque en ese momento, después de haber perdido naturalmente el trabajo y la libertad, yo lo único que quería era, con mucho miedo además, salvar la vida, pensando más que en lo mío, en mi situación personal, pensando en mi familia. Luego después por circunstancias me dieron una detención domiciliaria, con lo cual yo no podía salir de mi domicilio. Y era muy propio de ese tiempo que te cortaban una parte del carnet de identidad de tal manera que tú, si acaso eras sorprendido en la calle por alguna patrulla, sabían que tú estabas detenido y que volvían a detenerte. Como fue en un mes de junio y saliendo de mi pueblo de Linares, recuerdo perfectamente bien una noche con niebla característica de los inviernos de Linares, donde las luces apenas se pueden percibir y con toque de queda naturalmente, por lo tanto era muy arriesgada la operación igual, pero finalmente logré salir y llegar a Santiago y embarcarme con la complicidad de algunas personas que estaban ahí controlando el tema de pasaporte y que también tenían familiares que estaban detenidos y por lo tanto ellos eran un poco, se complicaban, eran cómplices de la situación. Hay que tener en cuenta que España en ese momento estaba en una dictadura todavía. Después de 40 años de dictadura, Franco muere el año 75, por lo tanto yo cuando llego a España salgo de una dictadura en Chile que recién comenzaba, muy violenta, muy sangrienta, y llegaba a un país que terminaba su dictadura. Franco ya estaba agónico prácticamente y había muchos que deseaban que se continuara con esta forma de llevar el país y otros que naturalmente aspiraban a un país democrático como era en Europa naturalmente. Tan difícil yo creo poder explicarlo porque hay que vivirlo. Ten en cuenta que yo estaba en una situación en la que no podía volver, porque yo estaba en una lista de los que no podían volver, no podía volver al país, mi familia estaba aquí. Tampoco podía tener ninguna comunicación, ni telefónica, ni por correo, porque yo sabía que todo eso estaba interceptado, que todo estaba controlado. Yo además no quería que supieran de que yo estaba en España la gente, por razones también de seguridad. Por lo tanto, yo perdí toda la comunicación con mi familia, más directa, más cercana. Con mi hermano, por ejemplo, no me pude despedir porque él también estaba detenido, en un centro de detención, tampoco me pude despedir y con el resto de la familia. Y lo que yo me preguntaba era cuándo yo podía volver a reencontrarme con mi familia más cercana, mi mujer y mis hijos. Ten en cuenta que la necesidad agudiza mucho el ingenio, naturalmente. Piensa más un hambriento que un sabio, naturalmente. Entonces, bueno, la necesidad me obligó, porque yo estaba tirado en la calle, no tenía dónde vivir, y pasaba hambre realmente. Muchas veces yo cuando alguno de mis nietos me dice que tienen hambre, yo le pregunto si tienen hambre o apetito, porque en realidad yo hago una diferencia entre el apetito y el hambre. Yo pasé hambre. De lo cual no me siento ni un héroe, ni una víctima, ni mucho menos, es una circunstancia que tuve que vivir. O sea, cuando nos reunimos con la familia en España después de casi 2 años de distancia, la verdad que yo no estaba estable para nada. Yo seguía teniendo trabajo, era pluriempleado. De tal manera que si llegamos al momento cuando me entrevistan para conseguir un trabajo formal, la pregunta del director que me hizo la entrevista fue qué trabajaba yo en ese momento. Y mi respuesta fue la siguiente, que eran hechos que estaban ocurriendo. Por la mañana yo conducía un autobús. Tenía que recoger unos obreros que iban desde la Plaza Castilla, que es un ícono de Madrid, hasta una zona industrial, y recoger al turno que salía y llevarlos. Luego después hacía un recorrido de un mercado con el mismo autobús, llevaba a las señoras a la compra, las esperaba mientras compraban y las regresaba a su domicilio. Luego después hacía la limpieza de los baños de una piscina municipal, o del ayuntamiento en España. Y hacía el jardín también. Y por la noche, una vez que terminaba de limpiar la piscina, me iba a trabajar en un restaurante como ayudante camarero o ayudante cocinero. Entonces, bueno, cuando yo le doy esta respuesta al director, me dice, mira,
si tú no sabes de telecomunicaciones no me importa, porque era una empresa de telecomunicaciones, pero yo no voy a encontrar en toda España una persona que tenga más ganas o más necesidad de trabajar que tú. Y me ofreció el trabajo y me contrató. Empecé a trabajar en la empresa que se llama RCA Globecom. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de empezar a viajar, tanto a Inglaterra como a Bruselas, por temas tanto de administración como técnico. Empezar a moverme por Europa, cosa que de mi origen de pueblerino, de Linares, naturalmente me parecía una cosa como una aventura, por supuesto, pero estaba relacionado con el trabajo. El idioma de la empresa era el inglés, por lo tanto yo tuve que aprender no solamente a hablar en inglés, sino no a dialogar en inglés, sino que a pensar en inglés. Cosa que me costó un tanto, pero finalmente lo conseguí, por supuesto. Nosotros teníamos una cadena solidaria. Nosotros recaudábamos dinero en Europa para hacerla llegar a las organizaciones que operaban en Chile, que estaban trabajando para terminar con la dictadura, naturalmente. Todo esto había que hacer de una forma muy clandestina, había que aprovechar gente que viajaba, que no estaba fichada ni mucho menos, que sea y tal. Algunos de esos fondos desgraciadamente nunca llegaron a la gente para la cual nosotros se la mandamos, por desgracia también pasó, pero eso no quiso decir de que nosotros dejáramos de seguir trabajando en forma solidaria. Yo por razones de seguridad no podía volver, no, o sea, no debía venir a Chile. A partir de que empezaron a regresar muchos amigos y compañeros y tal, tanto escuchar las canciones a vuelvo, los Yapu y los Jaivas tienen mucho que ver con mi regreso también, para que no quieras, pero es verdad que eso te impacta mucho, sobre todo cuando tú has tenido que salir del país una situación forzada, no ha sido tu decisión. Y bueno, y mis hijos, que en ese momento estaban todavía jóvenes, era posible traerlos y insertarlos en la situación del país. Entonces en el año 90 regresamos. Y fue el que me ayudó a gestionar la salida. Si no hubiera sido por él, no sé qué hubiera pasado. Y claro, la dictadura lo persiguió mucho, a su hermana la secuestraron en Santiago y lo persiguieron mucho. Entonces alguien escribió un libro, Juan Mijavilovich, y aquí tiene también una dedicatoria que dice: para la familia de Juan Araya con mucho afecto. Camus, obispo. Este era un sacerdote de verdad. En España nosotros fuimos acogidos personalmente, porque los españoles, no hay familia española que no tenga un familiar emigrante, que esté o bien en Europa, o bien en Sudamérica, en África. Es un país de emigrantes, ¿sabes? Entonces ellos tienen esa sensibilidad que no la tenemos nosotros los chilenos. Nosotros los chilenos no estamos preparados para la inmigración, porque ahora nos damos cuenta que somos racistas, que somos clasistas, que somos arribistas. Ahora nos damos cuenta cuando gente que viene de Sudamérica o de Haití, por ejemplo, en este caso, vienen por razones de falta de oportunidades en sus países, por razones de pobreza, naturalmente, vienen a buscar una oportunidad en Chile, naturalmente. Nosotros emigramos, también hubo una emigración económica en Chile, luego en dictadura, pero los primeros que emigramos era por razones políticas, naturalmente. ¿Entiendes? Entonces, bueno, lo que yo veo, la diferencia es esa, que nosotros tenemos una mirada con diferencia, porque somos muy racistas, somos racistas hasta con nuestros propios pueblos originarios como los mapuches y eso. Yo a los 3 años de estar en Chile recibí una oferta de trabajo para volver a Europa y volví. O sea que no estuve después del año 90 indefinidamente hasta la fecha en Chile. Yo el año 93 regresé a España, porque la verdad que pensé que mi tiempo para vivir en Chile se había agotado. Nunca me acostumbré a vivir en Chile bajo esas condiciones. Me monté yo con mi propia empresa. Y puedo decir, sin ser muy pretencioso naturalmente, que la primera empresa que dio servicios privados de telecomunicaciones fue la empresa Businesscom, de la cual yo era el titular. Empezamos a dar los servicios y montamos el primer centro de llamados en Madrid, que no era de Telefónica de España, que tenía el monopolio de las telecomunicaciones. Y empezó a funcionar bastante bien, llegó mucha gente. ¿Y por qué? Porque yo observé que una de las necesidades que tienen las personas que emigran es de comunicarse con su gente, con su familia, con su gente de su pueblo.
¿Y cómo lo pueden hacer? Naturalmente que por un teléfono, por teléfono. En ese tiempo no había celulares, naturalmente, no había sistemas de datos ni nada. La telefonía era la telefonía analógica, naturalmente, la telefonía de cable. Eh, entonces, bueno, montamos ese centro de llamados en Madrid, en Gran Vía, y tuvo mucho éxito. Finalmente llegamos a tener más o menos como 450 centros de llamados en toda España.